Señorías, permítanme recordarles 4 documentos de enorme interés en el campo de la violencia de género. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor en España desde el año 2008, que reconoce en su preámbulo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. También el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, Convenio de Estambul, vigente en España desde 2014. La Agenda 2030, que persigue a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual. Y, por último, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge explícitamente medidas específicas para abordar la violencia de género contra las mujeres con discapacidad. Significativos son los datos que nos ofrece la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 y que demuestran cómo los distintos tipos de violencia afectan a las mujeres con una discapacidad superior al 33%. La prevalencia es mayor en este colectivo que entre las mujeres sin discapacidad para todos los tipos de violencia analizados. El 40% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja frente al 32% de las que no tienen discapacidad. Unos porcentajes que son del 21% en cuanto a violencia física o sexual en mujeres con discapacidad y del 14% en mujeres sin discapacidad. Fuera del ámbito de la pareja, el 17% de las mujeres de este colectivo ha sufrido violencia física y el 10% violencia sexual. Las cifras para el grupo de mujeres sin discapacidad son inferiores, del 13% y del 6% respectivamente. En cuanto a la identidad del agresor, son mayores los porcentajes de familiares que han ejercido violencia física, 40%, y sexual, 29%, contra las mujeres discapacitadas. Además, el 17,5% de las mujeres con discapacidad narraba que esta era consecuencia de la violencia de sus parejas. Y si a nivel general solo se denuncian el 11% de las agresiones sexuales, las autoras del estudio de la macroencuesta estiman que la denuncia y la búsqueda de ayuda formal entre las mujeres con discapacidad intelectual es aún menor que ese porcentaje. Las barreras que se encuentran en ese camino son mayores. La policía y el Poder Judicial no suelen estar formados para actuar adecuadamente en casos en los que una persona con discapacidad participa como víctima, acusada o testigo, advierte el estudio que menciono. Por otra parte, sus testimonios suelen tener menos credibilidad, dados los estereotipos que arrastran estas mujeres con discapacidad. Además, muchas de las mujeres con discapacidad intelectual, víctimas de abusos, lo son sin ser conscientes de ello. En el caso de mujeres y niñas con discapacidad intelectual, suelen confiar además más en desconocidos, en personas desconocidas, y presentan más dificultades para discriminar estas conductas. Las autoras advierten de que en casos de víctimas con discapacidad intelectual, la intimidación o amenaza se ve ajustada a la propia capacidad de entendimiento de la víctima. Por ejemplo, una amenaza como dejarla sola de noche en el campo sin que tenga la posibilidad de volver, a no ser que haga lo que el agresor le pida, es suficiente. En este sentido, el informe constata la escasa y tardía formación e información sobre todos los aspectos referentes a la afectividad y la sexualidad y señala que la actitud general de familias y profesionales consiste en negar este aspecto o en reprimirlo. Sin embargo, apunta a que hay una relación directa entre la frecuencia de la violencia sexual y la falta de educación sexual. Por ello, una de las recomendaciones que formula es la creación de talleres para prevenir abusos y desmontar los mitos e ideas erróneas sobre la sexualidad de estas personas. Son estos hechos los que han motivado nuestras enmiendas, muchas de ellas, no todas, de la mano de CERMI Mujer, a quien desde luego desde esta tribuna quiero agradecer su trabajo por la igualdad y por el fin de la violencia de género. Estas enmiendas recogen el mínimo que debemos ofrecer a las mujeres con discapacidad y está en nuestras manos, señorías.
La pandemia, por su lado, ha puesto de manifiesto la situación de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres y niñas con discapacidad, así como de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, que han visto conculcados parte de sus derechos más elementales en muchos países del mundo. Especialmente preocupante ha sido y sigue siendo a día de hoy el incremento en el número de solicitudes de información y de ayuda registradas en los servicios especializados en violencia de género y el negativo impacto que las necesarias restricciones establecidas han producido en muchas mujeres que se han visto obligadas a convivir sin alternativa posible con su maltratador. Muchas mujeres con discapacidad han experimentado de manera más lacerante, si cabe, cómo los recursos y servicios disponibles se hacían más lejanos e inaccesibles precisamente por esas necesarias restricciones, insisto, durante estos meses de encierro. Por otro lado, el acceso a la justicia está negado en la práctica a las mujeres con discapacidad, no solo por los obstáculos de accesibilidad y de falta de ajustes de procedimiento en el sistema judicial, sino, lo que es más hiriente, por las barreras mentales que muchas veces jueces, fiscales, abogados y personal policial imponen en su práctica profesional a las pocas mujeres con discapacidad que tratan de acceder a la justicia. De hecho, el personal judicial a menudo es reacio a dar crédito a los testimonios de las mujeres con discapacidad y tampoco suele abrir causas por actos de violencia contra ellas porque puede exigir más recursos debido a la necesidad de cerciorarse de la capacidad de la víctima para consentir y prestar testimonio. Las pocas sentencias judiciales que existen sobre mujeres con discapacidad, en lugar de protegerlas, desgraciadamente, son contrarias al pleno respeto de sus derechos humanos. Señorías, esto que les cuento no son excepciones, no son anécdotas, es el día a día de mujeres con discapacidad. A pesar de que los datos que arrojan las estadísticas oficiales siguen siendo tremendamente opacos en relación con la violencia machista sufrida por las mujeres con discapacidad. Además, los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia siguen presentando graves déficits en su accesibilidad. Las y los profesionales de este ámbito siguen teniendo importantes lagunas en su formación sobre la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la discapacidad. Y, al mismo tiempo, el modelo adolece de protocolos efectivos que permitan la coordinación interinstitucional, casi no me sale, cuando la mujer víctima de violencia de género tiene una discapacidad. A nosotros nos gustaría, evidentemente, que estas enmiendas fueran recogidas porque creemos que son un deber, como decía, para con las mujeres con discapacidad. Aún así, aunque no sean admitidas, vamos a votar a favor de esta proposición de ley.